amabilidad y gentileza a cada uno, mi saludo ciudadano. Altamente honrado, agradezco la invitación que me hicieran para estar aquí. Valoro la oportunidad de esta glorificación justiciera, de esta reverencia a 178 años del natalicio del prócer Banilejo. Despejado de pretensiones tribunicias, pero armado de un alto propósito de ser útil en lo que deba decir, me permití escribir algunas líneas, aun cuando reconozco que estas serán menguado medio de expresión que no acierta a recoger en la estrechez de sus sílabas la grandeza moral y la altura cívica de Francisco Gregorio Villini. Villini nació con la patria el 25 de mayo de 1884, pocos meses después que el grito atronador de Mella rasgara el cielo y fuera proclamada la República. Coincidir su llegada al mundo con los albores de la patria probablemente marcó con signos indelebles su egregia personalidad y crearon en él un fuego de dignidad en las diversas etapas de su polifacética vida. Villini fue Banilejo de corazón. Nadie como él para superarle en un cariño inextinguible. Es verdad que cuando el patriotismo se enfrentaba a las bayonetas invasoras en 1844, sus padres, como muchos otros Banilejos y otros del sur, debieron salir para la capital. Allí nació Villini, pero en Baní fue concebido y en esta ciudad se formó para la patria, para la república, para Dios y para la familia. Se hizo de lo que está hecho el alma banileja. Aquí se hizo el sabio y el patriota, el novelista y el político, el militar y el periodista. Pudiéramos hacer análisis, tratar de establecer un paralelo entre Villini militar, Villini político, Villini periodista, Villini maestro, y no sabemos quizás marcar la altura de esa línea. Con el ardor con que muchos dominicanos, particularmente jóvenes, habían vivido los primeros años de la naciente república, Villini también se alistó a rescatar la libertad y la soberanía por la anexión a España. A los 19 años abandonó sus estudios para sumarse a los restauradores. El 20 de noviembre de 1863, ya integrado a las filas restauradoras, se produce su bautismo de fuego. Formó parte de los ejércitos comandados por el general José María Cabral, logrando el triunfo en la batalla de la Canela el 4 de diciembre de 1864. Villini fue un militar sin alardes, culto, desafió los peligros de la guerra, no como vocación directa de su temperamento, sino como fuerza que imponía el triunfo de sus propósitos. A la salida de los españoles, inicia su labor pedagógica y deja ver sus preocupaciones intelectuales. Para 1867 forma una compañía dramática en su querido Baní en unión con Francisco Herrera, Manuel María Saldaña, Hipólito Villini, Melchor Cabral, Federico Landestoy y otros. Su primera obra dramática, Una flor de Osama. Cultivó Villini la poesía, el drama y el periodismo. En 1868 Villini es desterrado por Buenaventura Báez. En 1874 ostentó una diputación por Asua. Ese mismo año redactó y dirigió en asociación de Juan Pablo Pina el periódico La Voz del Sur. En 1876 empuñó las armas para defender la legalidad y la constitucionalidad representadas por el gobierno del presidente Ulises Francisco Espaillat. En el efímero gobierno del general Cesario Guillermo, fue Villini vicepresidente de la República y encargado ministro de Hacienda y Comercio. El 3 de agosto de 1878 prestó juramento como presidente del Senado. Fue así cuando le tocó presidir la Asamblea Constituyente que revisó y aprobó la Constitución en 1879. En 1880 volvió a ocupar una diputación por Asua, llegando a ser vicepresidente de la Convención Nacional, y en septiembre de ese mismo año fue nombrado encargado del Ministerio de Guerra y Marina por el recién nombrado presidente Fernando Arturo de Meriño. Como se aprecia, Villini forjó una carrera política. No era un advenedizo en el Estado, conocía la función estatal en sus pilares. Fue Villini servidor eminentísimo en la administración pública. Diría que en alto relieve simbolizó la honradez ciudadana, una columna dórica, austera en su solidez, despojada de inútiles ornamentaciones, pero llena de gravedad y equilibrio. Villini también comprendió el poder moral que en los conglomerados sociales ejercen los periodistas y los escritores, por lo que se hizo uno de ellos. Allí lo encontramos no tan solo en su obra consagrada Baní, en Gracia o Antoñita,
obra en flor de ingenio y con naturalidad descriptiva, sino que aparecerá como soldado de la pluma, con gritos de alerta y atención ciudadana, dando batalla, ofreciendo prédicas, cátedras de buenas formas de gobierno, de mejor convivencia pública, dando aliento a sus profundas convicciones republicanas. En la serie de artículos producidos por Villini en Eco de la Opinión sobre diversos y variados temas, desde los relativos a los alienables derechos de habeas corpus hasta hablar de la ley física y moral de la naturaleza, nos muestran a un ser humano de excepción, de convicciones, de sencillas maneras, escritor reflexivo e intelectual de alto vuelo. Pero a Villini no se alcanza tan solo mencionándolo como militar, patriota o escritor. Hay que evocarlo en las más altas de sus actividades humanas, como civilista, como hombre íntegro. Para 1883 gobernaba Ulises Seró, quien había ascendido con el apoyo del general Gregorio Luperón. Fue un año de intensa actividad política en la nación, pues se discutía, entre otras cosas, la cuestión fronteriza con Haití. Sucedió que nuestra Constitución fue reformulada en 1879, en la que participó Villini, estableciéndose los límites con la parte de Haití. Se estableció que debía hacerse por un tratado especial. Para dicho año, el país vivía tensiones de política exterior muy importantes, pero a su vez se manifestaban las pugnas internas por el poder, ya que el año siguiente, en 1884, se producirían nuevas elecciones. Villini se colocaba en la trinchera del deber y el honor, cumplía sus responsabilidades en ambos fuegos, representaba a la patria y calmaba las tensiones intestinas. Ocurrió que Mariano Antonio Sestero y Aybar, civilista, escritor como Villini, parecido a él, pero más aguerrido que este, criticaba posturas del gobierno de Ulises Seró, y Luperón, que había upado a Lilis, salió en defensa de este y se originaron unos cruces epistolares y se publicaron en la prensa nacional una agria disputa. Observando cómo las cosas adoptaban un sendero peligroso, Villini junto a otros procuraron un advenimiento entre las partes e incluso escribió un manifiesto a toda la nación en el que señalaba, entre muchas cosas: dos hombres caracterizados están sosteniendo una discusión acalorada que, comenzando en el terreno de los principios, ha descendido al siempre vedado de las personalidades. Nos referimos al general Gregorio Luperón y al ciudadano Mariano Antonio Sestero. Ante tan lastimoso y peligroso espectáculo que alienta las esperanzas de los perturbadores del orden público, pedimos que se contriste el ánimo de los hombres que, acomodados en la paz y en la armonía, calculen el daño hecho y los nuevos males que causarían a la patria en una discusión inútil. Se hacían esfuerzos por detener la discusión y las luchas intestinas. Al borde de la discordia civil, con plenas consecuencias militares desfavorables para la República, Villini hacía esfuerzos por arbitrar el conflicto a fin de que la patria no volviera con revueltas fratricidas y quedara debilitada ante la posición exterior. Pero también con esas opiniones obtenía, como es natural, el rechazo y la enemistad de muchos, incluyendo a Luperón. En los primeros meses de 1884 viaja a los Estados Unidos y allí se entera, pone énfasis en el conocimiento de establecimientos educativos, en el sistema de cárceles y penitenciarías. Villini sabía que desde la proclama de febrero de 1844 la historia nacional estaba dividida entre dos clases de actores: los que parecen amar la República hasta el sacrificio y los que se guían por la ambición y carecen de todo fervor patriótico y de toda honradez. Villini estaba al tanto de los intereses banderizos, de que en la República estaba llena de hombres con mucha pasión por el poder y con poca ecuanimidad. Entre febrero y marzo de 1884, desde su partido asume posturas bienhechoras, y aun cuando Casimiro de Moya aspiraba que fuera postulado al partido, es a Villini a quien se le solicita y se hace un clamor nacional, se presenta un clamor nacional. Villini conocía que la independencia de los pueblos se hacía en los campos de batalla, entre el estruendo militar y el estampido de fusil, pero su consolidación es hazaña reservada a los estadistas y a los educadores. Por ello, en medio de un fraccionamiento partidario, advierte el alborozo político que se vive en la nación ante las elecciones, y aún a sabiendas de las ambiciones políticas que en muchos hombres urden celadas en las sombras, aceptó Villini el reto y la postulación presidencial por el Partido Azul. Se inmiscuyó
En su campaña gastó muchos recursos y logró casi unanimidad en su baní, pues los banilejos crearon para el 30 de marzo de 1884 la Sociedad Unión Patriótica, en apoyo a las candidaturas de Villini como presidente y de Wosi Hill como vicepresidente. Entre marzo y junio se realizaron con verdadera e intensa campaña proselitista muchos actos en toda la República. En las elecciones celebradas entre el 28 de junio y el 30, Francisco Gregorio Villini gana las elecciones frente a su rival Segundo Inver y Casimiro Nemesio de Moya. El 1 de septiembre de 1884 le tocó asumir la presidencia de la República para la iluminación histórica de su nombre. Como primer mandatario de la nación estuvo perenne, siempre como mandamiento cívico, la democracia. Apenas instalado, pidió y obtuvo del Congreso que se abrieran las puertas del país a todos los expulsos y sin distinción de partidos proclamó la amnistía para quienes cumplieran penas en las cárceles dominicanas, en su mayoría por razones políticas. Podemos decir que en sus manos floreció, cual otro Arístides, las libertades públicas, en que tenía un fraternal cuidado por las formas del poder. Puso en ejecución amnistía política que prometió y permitió que algunos contrarios del Partido Azul regresaran al país. También otorgó subvenciones a la prensa y en su decisivo interés por la instrucción pública produjo el reglamento de maestros ambulantes en las zonas rurales, el mayor esfuerzo hasta entonces para llevar la educación a las regiones más apartadas del país. Un aspecto cuádruple que tuvo su gobierno fue patria, libertad, escuela y civismo. La patria como conjunto armónico donde cabían todos, libertad como augusta devoción de respeto, escuela como la base para regenerar la sociedad y civismo como complemento airoso de quien sueña echar los cimientos de un gobierno humanamente bueno. La República pareció despertar de un profundo sueño a la voz persuasiva de Villini. Despertó para no continuar con la antigua tradición. Despertó para girar a lo grande en la inmensa órbita de la libertad, como los astros en el libre espacio del cielo. Su gobierno había enarbolado bandera de paz, desconocedora de odios infructuosos, que aceptaba todas las buenas ideas, aspirando a la unificación moral de la familia dominicana, desechando saciar vanidades personales. Francisco Gregorio Villini, desde el día de su investidura, comenzó a recibir ataques y varias veces exclamó: las banderas desplegadas son blancas y no tienen ni una sola gota de sangre, como queriendo decir que bajo el palio solemnísimo de la patria cabían las ideas nuevas, sin holocaustos infructuosos y sin martirios consagrantes. La prensa respondía defendiendo a Villini en sus ejecutorias, y Luperón, con esa aura de héroe militar y ya con poderío económico, acostumbrado en aquel tiempo a dirigir gobernantes desde Puerto Plata e imponerse a mandatarios, atacó al gobierno y pidió el amordazamiento de la prensa, lo cual rechazó Villini. En la población crecía el céfiro, el aplauso, la aceptación política de Villini. Era ya admirado por su comprensivo civismo y noble humanidad, por su excepcional empeño en comprender a todos, siempre respetuoso por las discrepancias y tolerante a la agresividad. Era el hombre perfecto para la convivencia humana. Pero sobrevino la conjura. Dado el poder militar y político de Erox y de Luperón, quienes eran los líderes del partido a que pertenecía Villini, y muchos miembros connotados del Partido Azul se sintieron apoyados y empezaron a atacar con saña el gobierno de Villini, tanto desde Puerto Plata como de Santiago, por haber declarado amnistía política y por otras ejecutoras del gobierno, hasta que Luperón amenaza a Villini con levantar una revolución para derrocarlo. Frente a tal exigencia y otras provenientes de Ulises Ceró, quien quería dirigir el gobierno desde el Ministerio de Guerra y Marina, fue que Francisco Gregorio Villini, quien creyó hacer algo bueno aceptando su postulación a la presidencia de la República, en aquellos días en que escorría la esperanza, decide renunciar y entregar el poder al vicepresidente Alejandro Wosi Hill, pues Villini palpaba el turbión de la discordia civil que amenazaba con quebrantar el orden social institucional. El 16 de mayo de 1885, Francisco Gregorio Villini presentó formal renuncia como presidente constitucional. Al presentar renuncia,
pronuncie un admirable discurso que le honre y enaltece como una de las grandes figuras cívicas de la historia dominicana. De dicho discurso no repetiré fragmentos que han sido publicados una y otra vez, pero sí pido que la comisión organizadora de este evento lo reproduzca y lo coloque en manos de los estudiantes para su conocimiento y análisis, si eso será útil. Recordemos que para 1866 el poder legislativo estaba compuesto solamente por la Cámara de Diputados, y ante los diputados Villini hace, en cumplimiento constitucional, entrega su mando. Villini no renuncia de manera, diríamos, ligera, renuncia cumpliendo con el mandato constitucional frente a los diputados. Entregó el Villini el poder en medio de una calma augusta, como la del mar sosegado, como la del cielo tranquilo, como la de las montañas inamovibles y serenas que rodean el valle de Baní. Esa tranquilidad despejada, esa especie de fortaleza interior era, señores, la del deber cumplido. No se desplomó en su alma la fe en los ideales que había jurado, más bien quería mostrarse como ciudadano ejemplar y dejar una herencia cívica. Renunció Villini con elegante y cívico gesto para no ajustarse a las políticas de los caciques que imperaban en aquel momento. Hay quien en el menoscabo de la grandeza de Villini achaquen de cobarde la conducta que frente a Luperón y Arós tuvo, pero quien vivió grande y noble como él no podía eclipsarse siendo autómata de pasiones ajenas. Villini escribió un ensayo de habeas corpus, luego continuó con más de 54 artículos de derecho constitucional, pero más impresionante es aún el análisis que hace del periodo de la República de 1884 hasta después de 1865. En la perspectiva del tiempo ha sido reconocido que aquello que hizo nacer la patria fue un ideal, y sí, empujado con las armas, pero consolidada definitivamente la República solo con la libertad y la paz. Pues cuando detrás del soldado hay también un maestro, y cuando la cátedra está en su momento dado de la vida de una nación tan alta como la espada, el pueblo en que se realice ese milagro puede mirar confiado en el porvenir. Cuando correspondió, joven Villini vistió la chamarra militar que lo identificaba como soldado dominicano. Pero no fue en el uso de las armas o en la destreza en el combate donde Villini nos dejó la lección de vida y donde se revela con mayor evidencia su cátedra política. Su victoria trascendente no la recoge en los campos de batalla. Su nombre no aparece quizás en las crónicas de combate o en las marchas a través de los predios inhóspitos castigados por el sol en los que fueron libradas las campañas por la independencia y la restauración. Probablemente su nombre no haya quedado en los registros epónimos de la historia militar y quizás nunca su figura sea vinculada en el estruendo del fusil y el estampilo de escorceles en la lucha abierta contra el invasor. Pero sí aparece su nombre para enseñar a ser libre por su ideal de que el pueblo se levantara para sacudirse del vasallaje extranjero y propio. De Villini, su estampa física y moral irradiaba mayor respeto que un cañón. De su figura emana un hechizo y se nombra un nimbo eórico de su personalidad, en que Francisco Gregorio Villini no hay una sola mancha en la hoja de servicios como militar, como diputado, como senador. No hay un solo eclipse en el ancho imperio del juramento que formuló cuando quedó investido como presidente constitucional. Francisco Gregorio Villini fue un individuo forjado en los moldes aún intactos de la independencia y la restauración, dentro de un hogar banilejo donde no procuraban la conquista de la fortuna ni de la gloria vana. Su honor descansa en la tranquila dignidad y en el deber cumplido. En sus manos estuvo todo el poder, pero su fuerza mayor era su ideal de libertad, paz y progreso. Su única codicia fue la libertad y el progreso de su pueblo. Por ello concibió la función pública como una verdadera magistratura y no como un botín expuesto a las rivalidades banderizas. Ni en las hordas tampoco, que anhelaban administrar y permanecer en el poder,
por exclusivo interés personalista. Su estatura épica estaba en su enseña transigente e inmaculada, en sus actuaciones como guardián de la libertad y del dinero público. Su lección de vida está en su incansable energía en pos del bien común y la patria. Su cátedra política está en la nobleza de su comportamiento y en su acción de hombre íntegro. Más que al encomio de un escritor, al engrandecimiento de un periodista, a la elevación de un educador, más que al engrandecimiento y la glorificación de un político o a la exaltación de un soldado, asistimos aquí a la apoteosis de una idea, de un principio, de un comportamiento, porque Francisco Gregorio Villini ha tenido la virtud de ser, en la historia dominicana, la encarnación del más alto de todos los sentimientos políticos, el de la civilidad y el de la ética política. Que resurja hoy el conocimiento de la vida de este prócer barilejo, de este repúblico, con unánime admiración y simpatía fervorosa. Que Baní y toda la república conozca su proceder y su programa político, compendio de las más altas doctrinas y ejecutorias democráticas. Que Baní y toda la república vuelve entonces la mirada hacia este genio político y ciudadano ejemplar para con su herencia cívica ir moldeando el alma del porvenir de Baní y de toda la patria. Muchas gracias. Estoy impactado realmente. Aquí me han estado preguntando que qué energía yo tengo, que a mis 40 años de edad yo parezco inagotable. Pero Julia Castillo, que yo la saludo con todo el amor del mundo, sabe que yo soy inagotable. Más reposado que esta mañana, voy a decir que los hombres, las mujeres, se valoran por quienes lo acompañan. Y yo quiero mencionar aquí la composición del gabinete de Villini para hacer ese tipo de reflexión. Federico Enríquez y Carvajal, perseverante protector de la escuela normal, fue nombrado inspector de instrucción pública, lo que hoy es el Ministerio de Educación. Bajo el liderazgo de Villini tuvo lugar la primera graduación de la Escuela Normal de Santo Domingo, hecho ocurrido en 1884, donde estuvo el maestro Eugenio María de Hostos. Como profesores normalistas fueron seleccionados 6 estudiantes que habían iniciado la docencia en 1880. Ellos fueron Félix Evaristo Mejía, Arturo Grullón, Francisco José Peinado, Lucas Gibe, José María Alejandro Pichardo y Agustín Fernández. La escuela normal contó con el apoyo de luminarias como Francisco Enríquez y Carvajal, José Santiago de Castro, José Dubó, Emilio Prudón, Eugenio María de Hostos, ideólogo de esa iniciativa, presente también en ese acto de graduación. Destacó en su discurso los planes y propósitos de las escuelas. En el Ministerio de Interior y Policía fue nombrado el general Federico Ligó. El ministro de Justicia y Fomento lo fue José Joaquín Pérez, poeta indigenista de un estro que ha trascendido al tiempo. En Hacienda y Comercio fue nombrado como ministro Amable Damirón. De Relaciones Exteriores lo fue el ministro Eliseo Grullón. En el Ministerio de Guerra y Marina fue nombrado Casimiro Nemesio de Moya. Como vimos, el candidato derrotado en las elecciones en las que Villini fue electo presidente.
viva demostración de que en la contienda no se albergaron resquemores ni malquerencias antagónicas. ¿Y quién es Casimiro Nemesio de Moya? Patriota, revolucionario, antiimperialista, ingeniero, historiador, cartógrafo, y que dio, por recomendación del presidente arzobispo Noel, forma definitiva al escudo nacional, que hasta entonces había tenido más de 17 modificaciones, porque este escudo nacional que hoy vemos, cada vez que llegaba un presidente, derrumbaba el escudo anterior. Naturalmente, este escudo de 1844, ahí está presente el gorrión de Marte, el gorro frigio, las serpientes como expresión de la eterna sabiduría, símbolos masónicos con una gran influencia francesa, con los 2 cañones al pie, que era una herencia del escudo de la República de Haití. Villini tomó posesión del cargo el 1 de septiembre, como dijo Sócrates, y sus últimas palabras como presidente fueron: creo que doy un buen ejemplo dando mis dimisiones espontáneamente y desapareciendo entre las sombras de mi casa, sin mezquinas aspiraciones para el futuro. Todos los indicios conducen a pensar que su renuncia se debió a su negativa a bloquear la prensa dominicana. Su imprevista dimisión intranquilizó a muchos de sus adeptos. Principal consigna asumida por el gobierno de Villini: uno de los principales propósitos de su gobierno, enfatizó Villini, consistió en poner en práctica la acción liberal como objetivo principal. Sócrates Peña se refiere a la influencia de Gregorio Luperón y de Lilis. Ya Luperón había hecho caer de la presidencia a Espaillá, porque cuando Espaillá va a tomar posesión para la capital, que se reúne con unos generales de la Montonera y le dicen que ellos le ofrecen apoyar al presidente Espaillá, 1879, ¿verdad, Ismael? Le dice: ¿y con qué usted cuenta? Venimos a ofrecer nuestro apoyo. Y Espaillá le dice que cuenta con los maestros. Espaillá, otro civilista. Bueno, muy decepcionados, esos generales van a donde sus seguidores y le preguntan a sus seguidores: ¿qué le dijo el presidente? Dice: no, ese va a durar lo que dura una cucaracha en un gallinero. Cuando Espaillá, Luperón, desde Puerto Plata, que siempre tuvo las aduanas, le dice: presidente, se necesita dinero, porque esta gente hay que mantenerla en calma. Espaillá le dice: oye, pero yo no vine aquí a esto. El pobre Espaillá a los 6 meses cayó, porque el mismo Luperón le armó un rebú. Estos jóvenes tienen que escuchar, porque aquí se han levantado héroes de una sobredimensionados. El Lilis y Luperón provocaron la caída de Villini, siguiendo una vieja tradición de chantajear a los gobiernos. Y como dijo Duarte, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria. Villini entendía la correlación de fuerza de la época, porque hay una anécdota después que en los 90, después que termina el gobierno de Hugo Gil, porque el Partido Azul establece los gobiernos de 2 años, y concluye el gobierno, en uno de esos gobiernos de Lilis, ya el general José María Cabral y Luna
va a visitar a Lilis, porque ha participado con Lilis en la guerra de los 6 años. Y entonces Lilis, en la casa de la Academia Dominicana de la Historia, Lilis sale muy solícito, muy sonriente a recibir al viejo Cabral. Este es mi país, este es mi país. Aunque quiso matarme, en una ocasión me iba a fusilar. Y le dice el general viejo, ya anciano, dice, por amigo de lo ajeno. Pero Lili le dice, ya me curé de ese licio. Villini también, y se lo agradezco a Oscar Iván, que me mandó ese texto, Villini también se propuso la educación de la mujer. Señoras y señores, estamos hablando de qué dimensión tiene Villini en 1884. La educación de la mujer. Abrazó la consigna de educar a las mujeres, para lo que planteó la educación de esa parte de la sociedad tan marginada para entonces. A esa visión modernista Villini añadió su posición de que había que luchar contra el criterio de concebir solo la mujer en las iglesias y en la casa. Para Villini se hacía necesario educar a la mujer, puesto que con ello se garantizaban sus derechos. Y cito a Villini: y habremos librado la más hermosa batalla en el campo de nuestro engrandecimiento, batalla que será la precursora de la paz y de la dicha universal, apuntaba Villini. Pensemos, decía, que es el primer gimnasio donde se pone en ejercicio la inteligencia del hombre, y que cuanto más ilustremos a la mujer, sacerdote de cuyos labios bebe el niño las primeras y las más preciosas gotas del dulce néctar de la civilización, mayor será la suma de adelanto que podemos conseguir. El intelectual, político y patriota remarcaba las palabras precedentes al señalar que siempre hemos creído que la base en que debe apoyarse el progreso de un país consiste en la propagación completa de la instrucción entre sus hijos, y especialmente en las mujeres. Por eso hemos condenado siempre esa necia creencia de suponer que la más hermosa mitad del género humano, por su condición, debe permanecer separada del gran movimiento civilizador. Cierro la cita. Como estudioso de la razón humana, Villini agrega lo anterior, que solo las sociedades antiguas, rindiendo estúpidos cultos a torpes preocupaciones, pudieron concebir la esclavitud para un ser tan levantado, y solo todavía el egoísmo en maridaje con la vanidad puede afanarse por negarle la supremacía que tiene sobre nosotros. Villini no solo culmina con esta sentencia premonitoria emitida en una sociedad atrasada como la que le tocó vivir, sino que culmina sus aberraciones señalando: la sociedad, el mundo, la política son campos vedados para ella, que se acostumbra desde su primera edad a mirar al hombre como a un enemigo sospechoso. Cerramos la cita de Villini. La lucha de Villini contra el gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez, al cual combatió con sus escritos primero y con las armas después, al llamado gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez. En ese régimen de los 6 años impuesto por Buenaventura Báez, Villini luchó fusil al hombro en la frontera, a la vez que editaba en territorio haitiano un periódico en el que combatió con la pluma los planes anexionistas de Báez. Posteriormente, Villini desempeñó multitud de cargos públicos, aunque mantenía un constante temperamento de servidor laborioso, consciente y orgulloso de su misión. Finalmente, y debido a su repudio a la política antipopular del gobierno de los 6 años de Buenaventura Báez, Villini se vio compelido a tomar el camino del exilio en 1868. La concepción ideológica de Villini. Entre los personajes de repunte de la sociedad dominicana de todos los tiempos,
Villini figura como uno de los actores que mantuvo un concepto diáfano respecto sobre la necesidad de evolucionar de manera conjunta, así como de los medios que conducen a ese estadio de la plenitud humana. Muchos de su altura en nuestro país o se han negado a terciar en la inescrupulosa contienda política, o más corrientemente han entrado en ella para traicionarles a sus convicciones, a los principios y al bien público. Su papel como restaurador, su condición de patriota y su convicción de que el país debía preservar su independencia lo motivó a participar en la guerra de la Restauración de 1863-1865. Desde muy joven, Villini se inició en las actividades políticas, situación que lo llevó a abandonar los estudios. Su convencimiento de que el país debía preservar su independencia lo motivó a incorporarse a los grupos de patriotas dominicanos que luchaban de manera denodada por restaurar la República Dominicana del intento macabro de integrar nuestra soberanía a España. Esa decisión lo llevó a tomar las armas desde 1863 a 1865 y a asumir una participación destacada en la guerra restauradora. En 1864, como ya señaló Sócrates, luchó al lado del gran general José María Cabral y Luna. Su patriotismo nunca claudicó y estuvo tan íntegro e incontaminado en los días deslumbrantes de la anexión como en la lucha emancipadora de la restauración en que fue actor. Villini es, en otra faceta que yo quiero abordar, el gran escritor. Dentro de los grandes escritores que ha producido Baní, que queremos resaltar eso, Sócrates. Poetas de la estatura de Héctor Inchausti Cabral, que no ha tenido una logia que lo promueva, porque aquí se crean logias para hacer poetas nacionales que no tienen la grandeza de Manuel del Cabral o de Héctor Inchausti Cabral. O héroes. Por encima, por ejemplo, que uno dice, de buena a primera, hay un hombre que parece ser la restauración de la República en sí mismo, pero no estuvo el 16 de agosto en la Loma de Capotillo. En la Loma de Capotillo, quien crea las condiciones para el inicio de la guerra restauradora, aún con sus precedentes importantes, como fue el caso de José Contreras en Moca, de Cayetano Hermosén en Moca, o del sacrificio de la expedición de Francisco de Rosario, quien crea las condiciones en la frontera norte, en la línea noroeste, es el general Santiago Rodríguez, el padre de la restauración, el padre incluso, que tenemos aquí al procurador fiscal de la provincia, el padre de lo que se llama el derecho humanitario de guerra en el país. Es decir, ese Santiago Rodríguez es el que llega a Guayubín el 18 de agosto de 1863 y frente a la acción criminal alevosa de matar presos y soldados presos, prisioneros de guerra y heridos, él se levanta, se opone a eso y entonces tiene que abandonar la guerra, porque los macheteros quieren que lo enaltezcan y lo eleven hasta convertirse en árbitro de la política nacional, como lo señala Sócrates, y que provocan la renuncia de Villini. Permítame en consecuencia ahora pasar al tema de Villini en la literatura. En Francisco Gregorio Villini resalta como don magnífico, como virtud excepcional, la infinita bondad de su alma. Es ante todo un hombre bueno por sus pensamientos, bueno por sus acciones, bueno por sus sentimientos. La bondad puede decirse que era patrimonio de su familia. Su padre, don Hipólito Villini y Hernández, era hermano del padre Villini, el filántropo por antonomasia, entre los otros.
Toda la fama literaria de que goza Villini debe ser a su novela o historia Baní o En Gracia y Antoñita. El eco de la opinión, Santo Domingo, 1892, que fue la imprenta. El buen éxito alcanzado con motivo de la publicación de la serie de artículos El Habeas Corpus es el triunfo del jurisprudente, y del resto de su acervo literario podía perfectamente prescindirse sin que menguara en nada la reputación del escritor. De padres vanilejos, y él, vanilejo de corazón, había de ser el hermoso valle de Peravia el lugar predilecto, el rinconcito de sus amores y el más bello motivo de su inspiración. Hay como una simbólica semejanza entre la vida de Villini y el encantador poblado de Baní. En la extensión de sus llanuras suaves florecen a millares los albrojos, como la muchedumbre de la existencia de Villini florecieron decepciones y amarguras. Cuando vuelto del exilio contempla aquel risueño pueblecito, exclama entusiasmado, más apasionado que Rousseau: el volver al sitio de mis amores, yo he cogido el polvo de aquella tierra para besarla. Aquel amor inmenso se explica además porque allí fue concebido y en él se formó para la patria y la familia. Así, su obra cumbre En Gracia y Antoñita o Baní narra la historia de la vida de dos muchachas sencillas de aquel pueblo, dos auténticas doncellas peravianas que con la pluma magistral de Villini adquirieron caracteres novelescos, presentando a los ojos del lector un amable cuadro natural, resumen acabado de las costumbres de una modesta población. Espejo de virtudes, en ambas doncellas se refleja la pureza del cielo vanilejo, y una es dulce como el canto de los pájaros o como el murmullo del arroyuelo, apacible como el hermoso valle, y la otra algo orgullosa como la piedra que recibe la caricia del río o como la loma que recoge el último rayo del sol muriente e inteligente, lista hasta tal punto que la apodan la sabichosa. El amor es el eterno amor, el amado amor entona sus signos enloquecedores y teje la guirnalda de sus rosas pasionales. Pero es fugaz la alegría y pronto aparece la tragedia como un fantasma tenebroso. Lo que más encanta en Villini es la abundancia de colorido, como diría Julia Castillo. Es buen pintor ese novelista. Bebieron sus ojos abundantes chorros de luz y arrancaron verdor a la floresta y variados matices de las flores. Y ya reunidos en su paleta, luz, color, verdor y matiz, pudo pintarnos un cuadro de un aspecto encantador y supo apreciar la frescura y el encanto de las costumbres típicas. Y allí están ellas en su obra como un homenaje cálido de amor y admiración al alma de su pueblo. Cedamos la palabra al crítico sagaz, al prosista y poeta dominicano Rafael Alberto del Igne. Citamos, desde el primer capítulo, dice refiriéndose en Gracia, subjetivismo del autor muy bello y por lo rico de las variedades sobre el amor y el sentimiento patrio, hasta el cuadro final, subjetivísimo de uno de los personajes de la novela o historia, también lleno de belleza por las bondades que entraña sobre cosas de la sociedad política. Todo está conformado de la manera más pura, trabajado por las manos y artífices que genio. En Villini, en la novela de Villini, está la parte histórica, porque aparece en Candelaria Ozán, a la abuela de Trujillo, la progenitora de Pepito Trujillo Valdés. De modo, señoras y señores, que al presentar a este hombre, lo hacemos animado como punto de partida para emprender grandes jornadas de realización en el campo de la civilidad, de las letras, de la cultura y del desarrollo de la innovación que siempre animó el alma de Villini. Así que viva Baní.
Hemos saludos, un honor estar con todos ustedes, un desafío hablar después de estos dos Sócrates y del cansancio natural que provoca estas actividades. Yo quiero hablar un poquito de un Villini más cercano, más íntimo. Quiero traerlo a Baní, quiero acercarlo a su realidad. Lo primero es que Francisco Gregorio Villini y Aristi le decían Goyito. Ese era su apodo, y todo el mundo aquí en Baní le decía Goyito. Sus cartas, las que él escribía a sus amigos, siempre le ponía Goyito. Él era el producto de la confluencia de dos familias, de dos de las familias más ricas que tenía Baní. Por un lado, los Villini, que venían desde Juan Antonio Villini Russe, era un italiano que había venido al país con las tropas de Leclerc, de Napoleón. Cuando los franceses quisieron recuperar la isla, que ya estaba en manos de los haitianos, mandaron a Leclerc, que era cuñado de Napoleón. Entre esas tropas vino Villini Russe, que era de la zona del Piamonte, de la zona de Turín. Y él se quedó aquí, se enamoró de una sancarleña, y ahí tuvo una primera familia, de entre los cuales estaba José Altagracia Villini Mota, que vinieron a vivir para acá, para Baní. Toda esa familia Villini vinieron para acá. Ese Villini Mota, tío de Goyito Villini, le voy a decir Goyito siempre ya, él fue el gran constructor del complot contra los haitianos, no solamente aquí en Baní, sino en el sur. O sea, Chicá Villini, Hipólito Villini, que era el papá de Goyito, y también sus tíos Epifanio y todos esos, se involucraron en la guerra contra Haití. Por eso, su familia, como le había dicho, estaba tan comprometida que, temiendo una represalia de los haitianos y su mamá embarazada, ellos van a parirlo a él a la capital. Esas son las circunstancias por las cuales él nace en la capital, pero a los pocos días él lo retornan para Baní y él termina criándose en Baní. Vivían ahí mismo en la Presidente Villini, tenían una casa frente al parque. Ahí fue que ellos se criaron. Y Villini incluso después tuvo dos casas aquí en Baní. Tuvo una ya casado con la Paulino, donde está en la Nuestra Señora de Regla, donde está el parqueo de la que era el Banco del Progreso. Ahí había una casa de Villini. Y él tenía otra casa en la Máximo Gómez. O sea que él vivió aquí mucho tiempo también, porque piensa que después de jovencito él se fue y no volvió. Pero por el lado de los Aristi, también su bisabuelo era un vasco, había venido de España a negociar con madera, tenía grandes cortes de madera y fue un hombre también muy rico, tan rico casi como los Villini. No tanto, porque los Villini eran dueños de una flotilla de goletas, o sea, eran dueños de muchos barcos que traficaban con las mercancías que se hacían en las costas dominicanas. Antes eso era lo más importante para transportar personas y mercancías, no era por vía terrestre. Entonces, estas dos familias ricas se juntan y dan al traste con una familia adinerada, una familia muy culta, que incluso algunos de sus hijos estudian en Filadelfia. O sea, ellos tienen tanto dinero que los pueden mandar a estudiar fuera. O sea, una familia que uno cuando ve el final de Villini, ustedes la van a sentir que dice, caramba, ¿qué pasó con esta familia? Entonces, los Aristi también eran muy ricos, y los Aristi se involucraron totalmente tanto en la guerra de independencia. El abuelo de Villini fue uno de los grandes independentistas vanilejos, y todos los tíos de Villini, todos los Aristi, pelearon en la guerra de restauración después. Uno de ellos es el que se va al este, y ahí deja una gran descendencia de Aristis, que están por ahí regados entre el Ceibo, Higüey y toda esa zona. Entonces, Villini pasa su infancia aquí. Luego, él, como aquí no hay educación, no hay un centro educativo, eso, si nace en el 44, aquí viene a aparecer una escuela a finales del siglo XIX. Entonces ellos lo mandan a la capital a estudiar, como lo mandaban a todos. De esos Villini, por ejemplo, su tío Epifanio es el primer fotógrafo dominicano. Su prima Adriana
es una de las primeras pintoras dominicanas. O sea, una familia ilustrísima, una gente de un nivel. Cuando en la guerra de independencia nacional, los Villini eran los que estaban haciendo proselitismo diplomático en el mundo para lograr que a nuestro país nos reconozcan. O sea, esa gente hicieron mucho por este país. Entonces, Villini se va a la capital, se educa allá, pero no pasó un solo verano, unas solas vacaciones de verano o de diciembre que no se la pasara en Baní. O sea, él siempre vino a su tierra. Aquí estaba su papá, aquí estaba su mamá, aquí estaban parte de sus hermanos. Algunos se quedaron hasta toda la vida aquí, otros ya. Es un apellido extinto aquí, como el apellido Hinchastro, que ya no tenemos, como se acabó el Mi Niño, se van a acabar muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasó con Villini? Él le tocó vivir la peor época que pudo haber tenido un dominicano. Él nace, como ya explicaron los Sócrates, 2 meses después de proclamada la guerra de independencia. Y muere a finales ya del siglo XIX, donde no hubo una década, no hubo un quinquenio donde hubiera paz en este país. Entonces, le toca esa guerra cuando niño, todos los 12 años de la guerra de independencia hasta 1859 aquí en Baní. Entonces, ya cuando la guerra termina, que se tranquiliza todo, se reinician las actividades normales del país, él se va a la capital a estudiar. Pero a él le toca después la anexión, viene Santana. Ustedes saben también que los hijos de la gran puta son los que han gobernado este país toda la vida. O sea, yo lo digo así, los Santana, los Báez, los Lilí, los Trujillo. Ustedes como estudiantes, me estoy dirigiendo un poquito más a los estudiantes para que entiendan esas cosas. Entonces ellos volvieron a entregarle el país. Y Villini, un muchachito joven como ustedes, con apenas 16 años, ya tuvo que involucrarse de nuevo en otra guerra, que era la guerra de restauración. Él no pelea mucho porque él lo meten preso en Pizarrete. Dentro de todas esas guerrillas que hubieron, a él lo atrapan en uno de esos pleitos que se dan aquí en la zona de Pizarrete, y lo meten preso y lo mandan para Puerto Plata. Y al final de la guerra ya es que lo canjean con otros prisioneros de guerra. Por eso él estuvo en la Canela, que fue esa gran batalla final, o no esa gran batalla, ese gran abuso final en que los restauradores masacran a los españoles que quedaban. Y él no participó, él estuvo ahí, pero él estaba enfermo, él no pudo participar en esa batalla. Entonces, ¿qué pasa con él? Cuando se mete, como ustedes saben, en la política, fue diputado, fue ministro, fue todas las cosas que siempre escribía, era un periodista, pero siempre quiso a Baní por encima de todo. ¿Y cómo se manifiesta eso de su cariño por Baní? ¿Y por qué los banilejos tenemos esa gran deuda histórica de eterno agradecimiento con esa figura que si no existiera Máximo Gómez, no hubiera un banilejo más prominente que él? Que eso hay que reconocerlo. Cuando aquí se estaba construyendo la iglesia que hoy es catedral, eso estamos hablando que fue en la década de 1880, 1890, esa iglesia se construyó gracias a las ayudas mancomunadas de todos los banilejos. Eso fue un trabajo que todo el mundo participó. ¿Y qué hizo Francisco Gregorio Villini y Aristi Goyito? Él puso, recuerdan que los Villini eran ricos, él puso una fábrica ahí al lado de la iglesia, de ladrillos y tejas. Entonces, todas esas tejas que ustedes ven puestas en esa iglesia, la donó Francisco Gregorio Villini. Entonces, hay cosas que lo van a entender mejor. En el año, al principio de 1890 y algo, aquí decidieron hacer un parque, que es el Parque Central. Hicieron un comité de personas para hacer eso. Y ahí lo que había era una plaza de armas, o sea, era un solar grande, hicieron ese parque. Cuando ella le ayudó muchísimo, y los laureles que estaban ahí, que no debimos de haberlos terminado, quien los sembró fue Villini. Esos laureles que teníamos ahí, que pueden buscar fotografías antiguas, esos eran los laureles que trajo Villini aquí. Pero eso no es todo. Villini fue, y es un mérito que hay que rescatárselo, el gran ideólogo y el gran propulsor de que Baní rescatara sus salinas. Estas salinas, que son un patrimonio histórico,
estaban en manos del gobierno, era el gobierno que lo sufructuaba. Y los Vanilejos tenían un pleito fuerte con eso, entre eso también estaba Marcos Sacabral y otros. Pero Villini, siendo un diputado, y fue el que más afanó en la capital para lograr cambiar la ley, y esa ley fue la que permitió que este gran provento pasara a Baní. Entonces también si tenemos unas salinas, se lo debemos a Villini. Villini como periodista, y su obra, porque él hizo un periódico que se llama Ecos de la Opinión, todos esos artículos de los recogieron en 4 tomos, que lo hizo el Archivo General de la Nación. Es muy interesante tenerlo. Y entonces él habla muchísimas cosas aquí. Ahí uno puede conocer su pensamiento, qué hizo Villini. Y Villini fue sumamente afanoso y fue el que más aportó ideas y recursos para que Baní iniciara un proceso de desarrollo agrícola, sobre todo a través de las regolas. Entonces, esa cosa también se lo debemos a Villini. Ya se ha dicho aquí, la lucha de Villini por el respeto a la libertad de prensa, que incluso le costó su presidencia. O sea, él no quiso hacer el acto de atropello contra nadie porque estuvieran hablando en contra o no de los gobiernos. Villini fue esa primera pluma que hizo una gran defensa de la mujer, de todos los derechos de la mujer, el derecho a votar, el derecho a que tengan educación. Entonces, cuando las chicas sepan eso y vayan al liceo de Francisco Gregorio Villini, tal vez van a agradecer un poquito que si están estudiando ahí y que tal vez alguna cosita influyó de Villini para que esos derechos se fueran adquiriendo. Villini fue un pensador extraordinario. Entonces, siendo y una persona de una ¿cómo podemos decirle? Yo pienso que pocas gente seria en este país han pasado por un gobierno como Villini. O sea, estuvo ahí, no tomó un centavo, su vida política no estuvo manchada, no metió preso a nadie, no asesinó a nadie, que eso era lo común de antes, no se robó nada, porque ahí lo que había era una balsa de ladrones. Toda esa gente que querían llegar al poder no era para resolver problemas del país, era para resolver sus problemas. Por eso ustedes vean que los gobiernos duraban un mes, 3 meses, 5 días, 17 días, 3 semanas, porque venía otro grupo que quería venir a robarse los pocos recursos del Estado. Pero Villini no se robó un chele. Cuando Villini terminó, que lo hicieron salir y voy a decir algo que va a molestar a alguna gente, pero lo voy a decir ahorita. Cuando lo hicieron saltar del gobierno, porque él no quería provocar una guerra civil, porque lo iban a provocar, él salió, siendo los Villini que fueron ricos, siendo los Aristi que fueron muy ricos también. Él no tiene un peso. Y Villini tuvo que tomar 20 pesos prestados de esa época para poner una imprenta y poder sobrevivir. Entonces, ¿cuáles presidentes de este país últimamente pueden hacer eso? Que salgan y que pobres de la presidencia de la República. O sea, entonces una figura de ese nivel, nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos. Y digo esto porque nosotros hemos sido un poquito desagradecidos. Cuando empezaron a hacer el malecón, que era un pedacito, un tramo que estaba frente a lo que es la zona colonial, la ciudad colonial, eso te llamaba Paseo Presidente Villini. ¿Y por qué el carajo le cambian el nombre por el George Washington después? O sea, si él tiene 20,000 veces más mérito en términos locales que George Washington. Entonces, son actitudes guacaranirescas, no sé, que siempre están queriendo tumbarle polvo a otro gobierno, a otras instituciones. Eso no funciona de esa manera. O sea, Villini, aquí también le vienen y le ponen un nombre. No sé quién le pone el nombre a las escuelas aquí, quién lo decide, porque tienen que ponerle un nombre en la escuela de Gregorio Luperón. Y no tengo nada en contra de Gregorio Luperón, pero ¿qué hizo el Gregorio Luperón en la educación en Baní? ¿Por qué no le pusieron el nombre de esas personas que estaban ahí? ¿Por qué no le pusieron el nombre de Melchor Cabral, que era el gran amigo de Villini y el personaje de la novela Baní o En Gracia de Antoñita? Que todos son personajes, eso no es inventado. Él creó una ficción a través de las historias que él había conocido, y aprovechó para meter muchas tradiciones, muchas costumbres, muchas descripciones del paisaje banilejo y todas esas cosas. Pero el país se perdió a un gran escritor porque estuvo involucrado en los líderes de la guerra, en los líderes de la política. Entonces decía que lo que quería decirle que va a molestar es que Luperón hizo
Luperón no es el gran héroe que el país lo ha endiosado a ese nivel. Porque si él no se hubiera metido tanto en la política de una manera tan caudillista, nosotros hubiésemos tenido un presidente como Espaillá y hubiésemos tenido un presidente como Villini, y este país no fuera lo que es ahora. Tuviéramos otro derrotero, porque eran personas inteligentes con una visión diferente. Pero él no quería que esa gente que no respondían a sus intereses, a su criterio, gobernara, a pesar de que estaban en su mismo partido. Entonces a él le hicieron la vida totalmente difícil. Se la hizo Lili, que era el ministro de guerra, y se lo hizo Luperón desde afuera. Entonces él, para evitar una confrontación bélica, como era muy común en este país, que la gente hacía una guerra por cualquier cosa, él prefirió renunciar. Pero Luperón no salía de la aduana de Puerto Plata, que era el único sitio del país donde había cuartos, donde entraban los recursos. No soltó esa vaina nunca. Incluso hasta hizo su gobierno allá. Entonces esa cosa que es sospechoso eso. Entonces, porque la cosa hay que decirla. Y su biografía la hizo su secretario, no él. Entonces lo exaltó de una manera increíble. O sea, hay que redimensionarlo de nuevo. Entonces, figuras así como Villini quedaron opacadas en la historia. O sea, no sé qué pasó ahí. Suerte que ya lo llevaron al Panteón Nacional, lo reivindicaron, lo hicieron. Suerte que ahora este comité que se ha formado maravilloso está volviendo de nuevo a rescatar esa gran figura que nosotros tenemos ahí. Pero lo de Villini es, como le decía, un hombre que vivió con una mentalidad universal, estaba siempre al tanto de las cosas que pasaban en el mundo, de los grandes adelantos, con un amor y un compromiso increíble por su país, al que ayudó a construir, y sobre todo un amor intenso, genuino por su pueblo de Baní. O sea, él nunca dejó de querer este pueblo. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, José Joaquín Pérez, que lo mencionaron, que fue un ministro de su gobierno, José Joaquín Pérez era uno de sus condiscípulos, que él lo traía, que venía con él a pasar las vacaciones aquí. Por eso que ustedes, cuando leen el libro de José Joaquín Pérez sobre las fantasías indígenas, van a encontrar muchas cosas de Baní, porque José Joaquín Pérez se bañó en el río Baní con él y andó y tuvieron acá. O sea, él siempre hacía esas cosas. Hacía teatro aquí. Fue uno de los primeros, profesor, de muchos primeros que ustedes más o menos son contemporáneos. Pero primero que Parteño hizo teatro aquí él. O sea, y hizo muchísimas cosas. O sea, cuando ustedes ven a Villini haciendo las tertulias literarias, haciendo todas las cosas que hizo, preocupándose por la educación, por todos esos temas que ahora son muy sensibles, que a la gente ahora lo entiende y lo protege, pero en aquel tiempo no. ¿Qué le importaba a la gente ir a la escuela en ese tiempo? Y él lo vio diferente. Entonces, me parece ya, para no añadir más nada, que los banileros pensemos, eso ya para como colofón. Aquí se está haciendo la avenida de circunvalación. El ingeniero José Mejía Río tiene una excelente idea, que a mí me gusta mucho, yo la comparto. Él dice que se llame el Boulevard de los Mangos, porque se van a abrir muchas plantaciones de mango. Pero si ese nombre no prospera, yo pienso que se debe llamar la avenida Francisco Gregorio Villini. Muchas gracias. Excelente disertación.